Muy buenos días, queridos estudiantes. Hoy miércoles 16 de junio del 2021 continuamos trabajando la semana 6 del proyecto de nivelación formativa. El tema que vamos a trabajar hoy es frecuencias absoluta y relativa para datos no agrupados en tabla de frecuencias. Es un tema de estadística. Vamos a empezar. Tablas de frecuencias. Aquí tenemos un ejemplo para que ustedes lo puedan ver un poco más claro. En un colegio se entrevistó a 15 estudiantes. Se les preguntó cuántos hermanos tiene cada uno y respondieron lo siguiente. Aquí tenemos la tabla con los datos que se pudieron recoger. Hay algunos que han contestado que no tienen hermanos, por eso hemos puesto 0. Algunos tienen un hermano, otros tienen 3, 4, etc. Para poder agrupar y trabajar estos datos vamos a elaborar una tabla como la que ven aquí, donde XY hace referencia a los datos, o sea, los datos que hemos recogido. Es decir, en este caso el número de hermanos. Y FI representa la frecuencia absoluta. Entonces, ¿qué datos tenemos? Algunos han respondido que no tienen hermanos, entonces 0. Otros dicen que tienen 1, 2, 3, 4, 5 y 6 hermanos. En ese orden tenemos, ¿verdad? Bien, ahora vamos a calcular la frecuencia absoluta. ¿Pero qué es eso? La frecuencia absoluta, representada con FI, es el número de veces que se repite un dato. O sea, si aquí yo tengo 0, ¿cuántos han respondido 0? 2, ¿verdad? Entonces, la frecuencia absoluta de 0 es 2. Por eso, la frecuencia absoluta es el número de veces que se repite un dato. Luego tengo 1. ¿Quiénes han dicho que tienen un hermano? ¿Cuántos? Aquí vemos 1, 2, 3, 4. Entonces, 4 es la frecuencia absoluta de 1, de ese dato que he recogido. 2. ¿Quiénes han dicho que tienen 2 hermanos? Veamos, tengo 1, 2 y 3. Entonces, frecuencia absoluta es 3. De 3 hermanos, ¿cuál será la frecuencia absoluta? Tengo 1 y 2. 2 personas han respondido que tienen 3 hermanos. De 4 hermanos, ¿cuál es la frecuencia absoluta? 1 y 2. 2 personas tienen 4 hermanos. De 5 hermanos, ¿cuántos han respondido? Solamente 1. Entonces la frecuencia absoluta es 1. Y de 6 hermanos, ¿cuántos han respondido? 1 también. Por lo tanto, la frecuencia absoluta es 1. Cuando nosotros ya terminamos de calcular las frecuencias, hay que sumar todas esas frecuencias. Y la suma de las frecuencias absolutas debe dar el número total de datos. Si aquí me dice que hemos entrevistado a 15 estudiantes, pues al sumar las frecuencias debería darnos 15. Comprobemos. 2 y 4, 6, más 3, 9, más 2, 11, más 2, 13, 14 y 15. Perfecto, entonces nos da 15 respuestas de los 15 estudiantes que hemos entrevistado. Continuamos elaborando nuestra tabla. Ya tenemos los datos, ya tenemos la frecuencia absoluta. Ahora vamos a calcular la frecuencia relativa, que aquí la representamos con HI. ¿Qué indica esta frecuencia? Indica qué parte de la población corresponde a la característica analizada. Cuando calculemos esto, pues vamos a saber, por ejemplo, qué porcentaje o qué fracción representan aquellos que tienen 3 hermanos, qué parte de la población representan aquellos que tienen 5 hermanos. Vamos a saber ese dato. ¿Cómo la calculamos? La frecuencia relativa, o sea, HI, es igual a la frecuencia absoluta entre el total de datos. O sea, en otras palabras, voy a dividir cada una de las respuestas que me dieron, en este caso, en la primera, 2. Mi frecuencia absoluta la voy a dividir entre el total de datos, entre el total de entrevistados, que eran 15. Por eso me quedaría aquí 2 sobre 15. La podemos poner así en forma de fracción o la podemos poner en forma de decimal, que sería lo ideal, ¿no? Entonces vamos a ponerla de las dos formas aquí. Primero lo planteo como fracción 2 dividido entre 15. La frecuencia absoluta dividida entre el total de datos, que es 15. Y a eso le saco el decimal. Se pueden ayudar con una calculadora. En su calculadora ponga 2 dividido entre 15. Le va a dar 0,13. Hay algunos números que salen con muchos periodos, o sea, se repite. Por ejemplo aquí, 0,13333. Solo vamos a poner los dos y vamos a ir redondeando, ¿ya? Entonces me quedaría 2 dividido entre 15, que es igual a 0,13. Para calcular la siguiente frecuencia sería 4, ¿no? La frecuencia absoluta 4 la divido entre 15, ¿no? Así. Al dividir en la calculadora obtenemos 0,26666. Yo solo he puesto 2, 6 y luego voy a ir redondeando. Lo siguiente es
3 dividido entre 15. Así vamos haciendo con todas. La frecuencia la voy dividiendo entre el total de datos. 3 entre 15 sería 0,2. Luego 2 entre 15, este 2, la frecuencia dividido entre 15, me daría 0,13. Otra vez 2 entre 15, lo mismo. 1 entre 15 me saldría 0,0666. Solo he puesto 2, 6 y ya mismo redondeamos. Y aquí obviamente sería lo mismo. Ahora, para comprobar que está bien resuelto esto, vamos a hacer lo siguiente. La suma de las frecuencias relativas debe ser igual a 1. Si nosotros sumamos estos decimales, se pueden ayudar en la calculadora. 0,13 más 0,266 más 0,2 más 0,13, sumamos todo esto. Debe darnos 1 o un aproximado a 1. Si le sale, por ejemplo, 0,97, 0,98, está bien, es correcto, es válido, ¿no? Porque estos números que tienen muchos periodos no nos están dando un número exacto, sino que nos estamos aproximando. Por eso al sumar estos decimales les puede dar un 0,98, 0,97 y es correcto, ¿no? Sale eso por estos números, pero si redondeamos nos daría 1, ¿verdad? Muy bien, una vez que tenemos esto, vamos a calcular la frecuencia porcentual. ¿Qué es eso? Para calcular la frecuencia porcentual vamos a multiplicar la frecuencia relativa por 100. En otras palabras, lo que voy a hacer es representar la frecuencia relativa en porcentaje. Esa es la frecuencia porcentual. Aquí voy a poner el mismo valor que tengo acá en decimal, pero en porcentajes. Entonces, para poder hacer eso, voy a multiplicar cada uno de estos decimales que obtuve por 100. Si aquí yo tengo 0,13 por 100, me daría 13%. ¿Qué es lo que hago? Recuerden que cuando multiplicamos por 100, lo único que hago es correr esta coma decimal 2 espacios hacia la derecha. Si aquí yo tengo 1, cuento 1 y 2. Por eso es que me queda 13, ya me queda un entero. Lo pueden hacer directo o si desean pueden usar la calculadora, no hay problema. Me quedaría entonces 13%, el primer valor. Mi segundo valor tengo 0,266, ¿no? Por 100. Como estoy multiplicando por 100, corro la coma 2 espacios, aquí sería 1, 2, y me quedaría 26,6, ¿no? Si lo redondeamos, aquí ya voy a ir redondeando para poder ir sacando los porcentajes un poco más exactos. Como me queda 26,6, el 6 que está después de la coma es mayor que 5, por lo tanto, el número que está a la izquierda aumenta al inmediato superior, ya lo subo a 27. Si hubiese sido un 4, o sea, menor que 5, ahí no podía ser el redondeo. Tendría que haberlo dejado como 26. Pero de 5 en adelante yo ya puedo redondear. Entonces, como aquí era 6, ya pude subir el número que está a la izquierda un número al inmediato superior. O sea, en 27. Entonces me quedaría 27%. En el tercer caso, ¿no? Si tengo 0,2 por 100, pues corro 1, 2 espacios, me daría 20. 0,13 me sale igual, 13%, acá también 13%, y aquí tengo 0,066 por 100. Corro la coma 2 espacios, aquí tendría 1 y 2 espacios, me quedaría 6,6. Como este número que está después del decimal es mayor que 5, ya puedo redondear el número de la izquierda al inmediato superior, o sea que de 6 ya lo redondearía y quedaría 7%. Asimismo, en el último caso ya queda 7%. Ahora, la suma de todos estos porcentajes tiene que ser igual a 100, obviamente, ¿no? Porque estoy sacando el tanto por ciento, entonces tiene que dar 100. Si sumamos, debe quedar 100. Asimismo, si no lo han redondeado, como aquí en estos casos, no les va a dar 100, les va a dar un 98%, 99%, pero está correcto, ¿ya? Muy bien, entonces con esto hemos terminado de completar la tabla de frecuencias. Hemos calculado o hemos definido los datos, hemos calculado la frecuencia absoluta, que es el número de veces que se repite el dato. He calculado la frecuencia relativa, que lo único que tengo que hacer es dividir cada frecuencia absoluta entre el total de datos, así, 2 entre 15. Luego lo divido y le saco el decimal, y a ese decimal lo multiplico por 100 y así saco los porcentajes. Con eso tenemos completado una tabla y vamos ahora a analizar también esas mismas tablas a ver qué significan eso, ¿no? Por ejemplo, aquí yo ya tengo mi tabla de datos terminada, esta es mi tabla de frecuencias. Y bueno, ¿para qué hice todos estos cálculos? ¿Para qué?
Teníamos primero una entrevista que se ha realizado a 15 estudiantes sobre la cantidad de hermanos que tienen, ¿verdad? Entonces ahora ya puedo preguntar, ¿qué porcentaje de estudiantes tienen dos hermanos? ¿Cómo lo encuentro aquí en esta tabla? Acuérdense que aquí en datos estos eran los que tenían dos hermanos. Entonces, dos hermanos equivale al 0.2, por lo tanto es el 20%. ¿Qué porcentaje de estudiantes tienen dos hermanos? Usted ya puede contestar, 20% de estudiantes. Así es como sacamos los datos de estadística, ¿no? ¿Qué porcentaje de estudiantes tienen cuatro hermanos? Entonces busco en la tabla donde está datos 4, aquí, estos eran los que tenían 4, el porcentaje sería 13. Entonces, 13% de estudiantes tienen 4 hermanos. Ahora me preguntan, ¿qué porcentaje de estudiantes tienen 6 hermanos? Busco en mi tabla, ¿dónde está el dato de 6 hermanos? Aquí, 6. Entonces, sería el 7%. 7% de estudiantes tienen 6 hermanos. La misma información la puedo representar en forma de un gráfico. Este gráfico estadístico tiene dos ejes. En el eje horizontal tenemos los datos de los números de hermanos. Recuerden que se entrevistó y se preguntó aquellos que no tenían hermanos, los que tenían 1, 2, 3, 4, hasta 7 hermanos. Y en el eje vertical tenemos las respuestas que han dado los entrevistados, ¿no? Y acá está el nombre del gráfico. Entonces, ¿cómo interpreto esto? Si usted mira el eje horizontal donde dice número de hermanos, aquí tengo el 0. Entonces son los que no tienen hermanos. ¿Cuántos no tienen hermanos? Me voy hasta arriba y aquí en el puntito veo que está el número 2. Entonces 2 personas o 2 estudiantes no tienen hermanos. Verifico en la tabla y es cierto. 0, los que no tenían hermanos, pues contestaron 2, que era el 13%. Miro, ¿cuántos tenían un hermano? Voy hacia arriba, ¿no? Y luego hacia la izquierda. 4, ¿verdad? Entonces, un hermano tenían 4 personas. Y así podemos analizar e ir leyendo este gráfico. Número de hermanos, 2. ¿Quiénes tenían 2 hermanos? Voy hasta el puntito y miro hacia la izquierda. 3 personas tenían 2 hermanos. ¿Cuántos tenían 3 hermanos? Pues vemos que es 2. ¿Cuántos tenían 4 hermanos? También 2. ¿Cuántos tenían 5 hermanos? 1. ¿Y cuántos tenían 6 hermanos? 1, ¿no? Nadie tenía 7 hermanos. Entonces, de esa manera yo también puedo leer e interpretar los gráficos estadísticos. Esta es la actividad que va a realizar hoy. Va a copiar en su hoja los siguientes ejercicios y los va a resolver. Lo primero que va a hacer es, con los datos que se presentan a continuación, va a realizar la tabla de frecuencias, tal como se ha hecho en el ejemplo. A los estudiantes de noveno año se les preguntó sobre la cantidad de primos que tiene cada uno y respondieron lo siguiente. Aquí están los datos, estas son las respuestas. Acá en cambio es la cantidad de primos que tienen los estudiantes de noveno año. ¿Cuántas personas, cuántos estudiantes han sido encuestados en total? Pues la cantidad de datos. Aquí ustedes tienen 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Son 30 personas, así que el total de datos debe ser 30. Tienen que ir separando primero el número de primos de acuerdo a lo que han contestado, luego calcular la frecuencia absoluta, que es el número de veces que se repite un dato, luego la frecuencia relativa, que es ir dividiendo la frecuencia absoluta entre el total de datos, que es 30, y luego calcular el porcentaje, que es a la frecuencia relativa, ese decimal, multiplicarlo por 100. Con eso van a completar la tabla. En la segunda pregunta, analiza los datos obtenidos de la tabla y contesta. Usted va a contestar estas preguntas después de haber realizado la tabla. ¿Qué porcentaje de estudiantes tienen 5 primos? Analice la tabla donde está la cantidad de primos que diga 5 y qué porcentaje obtuvo. ¿Qué porcentaje de estudiantes tienen 7 primos? ¿Y qué porcentaje de estudiantes tienen 10 primos? Analice y conteste. Luego, observa el diagrama y completa la tabla. Aquí tenemos un diagrama, acá abajo en el eje horizontal nos habla de semanas, está primera, segunda, tercera y cuarta semana, y en el eje vertical hay cantidades, del 1 hasta el 7. El título del gráfico es venta de autos, entonces significa que es un gráfico con la cantidad de autos que se han vendido, ¿verdad? Entonces, ¿qué me dice eso? En la primera semana, si yo me voy hasta el punto que está aquí, voy hacia la izquierda, veo que hay 5. Significa que en la primera semana se han vendido 5 autos. Con eso vamos a ir completando la tabla. Aquí está justamente análisis de ventas de autos en 4 semanas, semana 1, 2, 3 y 4.
Número de autos vendidos. En la primera semana ya vimos que hay 5 autos vendidos. En la segunda semana, si usted se va y observa hasta el punto que está en la dirección, en la parte superior, mire hacia la izquierda, está el número 6. Entonces, en la segunda semana se han vendido 6 autos. Así va a completar la tercera y cuarta semana, y cuando ya haya obtenido ese dato, va a calcular la frecuencia relativa, ¿no? Porque esto que estamos obteniendo aquí es la frecuencia absoluta. Entonces calcule la frecuencia relativa en esta pequeña tabla. Esa es toda la actividad que tiene que realizar el día de hoy. No olvide, estaré realizando el acompañamiento pedagógico en los grupos. Cualquier duda me pueden escribir y envíen también su evidencia para poder hacerles la retroalimentación respectiva y que usted pueda ir aprendiendo cada vez más. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima semana.